Hola, les habla Bernardo Moncada. He decidido montar esta pequeña serie llamada Zambullidas, videoclips de máximo 15 minutos que nos permitan trabajar un poquito temas que de ordinario no son muy trabajados. Breves inmersiones en temas de pensamiento, arte y cultura. Esta es la primera de nuestras zambullidas. Espero que les guste. Nuestro primer vídeo de la zambullida se trata de la analogía muy interesante que se puede trazar entre el desarrollo de la música en la Edad Media, a partir de lo que se llamó gregoriano y llegando a la polifonía igual del románico al gótico. Varios autores me han inspirado a trabajar este tema. No soy musicólogo y soy lo que podría decirse un aficionado a la historia de la música. Un apasionado aficionado, sin duda, que ha tenido la oportunidad de ejecutar un par de instrumentos. A ellos les dedico esta breve conversación de un poco más de 15 minutos. Libros como La casa de Adán en el paraíso, de Rick Wert, en la cual se muestra la importancia antropológica del concepto de la casa en la vida del hombre. Panofsky, que traza la analogía entre escolástica y estilo gótico. Simpson, de Gothic Cathedral, que estudia los aspectos teóricos de la catedral gótica, y García Vaca en su filosofía de la música me inspiraron profundamente en concebir una raíz común para las artes de esa época. Porque es la razón es algo que no nos encierra en esquemas, que debe más bien abrirse, entretejer, pregunta, en pocas palabras, razonar y unir todos estos conceptos que usualmente vemos tan separados como los de las diferentes artes que conocemos. De eso se trata. Conceptos básicos que vemos ahora, como qué es el gótico, qué es la música, polifonía, contrapunto, qué es la arquitectura y la música, que son tecnes, la estructura, la construcción, la edificación, la armonía, palabras todas relacionadas. La concordancia, la proporción, la euritmia, todas están relacionadas en la gran teoría de la antigüedad, que une el arte y la ciencia, ars y ciencia. El gótico viene del latín goticus, que es un adjetivo insultante que acuñó el gran historiador y pintor el mismo de Giorgio Vasari de la época del manierismo, para referirse despectivamente al estilo que precedió al Renacimiento. Gótico tiene que ver algo así como decimos nosotros gocho, porque está relacionado con los godos y primitivo, desordenado, algo que en realidad no era nada de eso. La tecne designa la producción o fabricación, traer a la luz las cosas, desocultar. Las cuatro causales de Aristóteles la unen con poiesis, physis y praxis, que son maneras en que las cosas se nos presentan y son una forma de ver cómo se nos aparecen las cosas que en este mundo moderno sencillamente no lo habíamos pensado, y es sumamente interesante. La música es una tecne, la tecne de las musas, los entes divinos con quienes nace el canto, como nos enseña García Vaca en su fantástica filosofía de la música. La música es mucho más que esa música audible. La música es la arquitectura en movimiento del cosmos completo. Es como un mensajero que el creador envía al desorden del caos para que el caos se ordene. La polifonía, en cambio, es sonar simultáneo de diferentes notas. Pero hoy en día ha llegado a ser la presencia de lo que se llama contrapunto, y es lo opuesto a la homofonía, que son varias personas que cantan simultáneamente la misma melodía. Es muy interesante estudiar esta relación y ver, como vamos a ver
en pocas palabras, cómo se desarrolla la homofonía para convertirse en contrapunto. De la homofonía a la polifonía. La figura clave, Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo descubrió o inventó lo que se llama cantus mesurabilis, canto que se puede medir. Es la razonabilidad práctica de un monje benedictino que se preocupa no solamente por el sentido espiritual profundo de las cosas, sino por la organización de la vida, la organización de la realidad de acuerdo a principios que considera divinos, como una liturgia. Así, él descubrió la forma que permite memorizar la música, el hexacordo. Por ahora eran 6 notas y se desarrolla por agilizar el aprendizaje del canto gregoriano. Imagínense, el canto gregoriano debía ser aprendido de memoria por los grupos de monjes. Cantidad de himnos, cantidad de salmos, toda la salmodia. Era sumamente difícil. Unir notación con tiempo, melodía con ritmo, da como resultado la introducción de la medida como dimensionamiento en el tejido musical, que es la base de la polifonía y permite, a través de la notación, el rápido aprendizaje de todo el aparato litúrgico que tiene la vida de los monjes. Tuvo muchísimos conflictos con su monasterio donde estaba, así que tuvo que salir de allí e irse a una escuela catedralicia en Arezzo, su ciudad natal, donde en cambio tuvo un gran éxito. El Papa Juan XIX aprobó con la aprobación canónica su método en 1033. Vino un gran éxito. Vamos a ver ahora, muy breve, lamentablemente muy breve, 4 ejemplos. El primero corresponde al gregoriano. Escuchamos Veni Creator Spiritus. Noten la homofonía, la belleza de un canto que surge profundo, pero que es muy sencillo, son las mismas voces. Ya en los años 1400, al borde del Renacimiento, la polifonía se había desarrollado. Estamos escuchando una composición de Josquin des el gran compositor flamenco, donde las voces se entretejen ya de lo que se llama organum en este motete que escuchamos. Ahora escuchamos Beata Mater, un órgano de John Dunstable, compositor inglés, matemático, astrólogo, persona misteriosa, que desarrolló la polifonía ya hasta llevarla a albores de lo que es la polifonía moderna. Una belleza la música, lástima que somos breves. Y la misa, el Gloria de una misa Eterna Christi Munera, del famoso compositor ya renacimiento italiano, Palestrina, donde ya se ve la potencia de la polifonía organizada en ese gran aparato coral al que da lugar el completo manejo de lo que había desarrollado d'Arezzo. Dio lugar a un considerable debate, porque entonces empezó primero a discutirse si era adecuado el método y luego las diversas maneras de aplicarlo. El Micrologus de d'Arezzo recoge toda esa polémica y trata de definitivamente asentarla y dejarla clara. Lo que estamos viendo es un gran esfuerzo de organización, estructuración de la música que se va a parecer mucho a la que comienza a ocurrir en el pensamiento y en el arte en general. La fe que busca comprender, la fe que busca la razón. La escolástica aparece un poco antes, pero aparece simultánea con los estudios de Guido d'Arezzo.
La escolástica es una forma de enseñar, es un periodo y una modalidad de filosofar que se caracteriza por el recurso doble, por un lado a la razón, que se aplica a la interpretación de la autoridad divina de las escrituras y de los padres, y la autoridad de la Biblia y los padres, que se confrontan en una especie de diálogo, y va a sustituir la línea, digamos, monódica de la mística y la patrística y la filosofía tradicional. La fe que busca comprender y fides querens intellectum, y el intelecto que quiere creer, intellectus querens fidem. Como producto resulta una revolucionaria articulación metódica del pensamiento que se expresa en las disputatio, que son formas de lecciones que atraen cantidad de estudiantes, y las sumas, la nueva manera de exponer en escritos este nuevo concepto del conocimiento. Podríamos decir quizás que ese paso del discurso unilateral de la filosofía se pasa al discurso polifónico. Y así surge la pintura, la escultura y la arquitectura, que se articulan y se definen pasando del románico al gótico, de la geometría más sencilla, digamos, del románico, una arquitectura que podríamos decir gregoriana, por su fuerte carácter, por su efecto inspirador sin duda, por su magnificencia, que el gregoriano la tiene, pero su sencillez geométrica y su sencillez espacial. Aquí vemos en esta pequeña iglesia como en los murales también se detecta la sencillez, la linealidad, la unicidad que corre pareja con el canto gregoriano. Mientras que ya cuando se desarrolla el gótico, la arquitectura y la pintura toman la medida y luz como elementos constructivos, muy en línea con el desarrollo que parte de la polifonía que comienza a partir de los estudios de Guido d'Arezzo. Vemos la arquitectura mucho más articulada, mucho más de una gran riqueza de color, de una gran riqueza espacial que caracteriza al gótico. Y comparado con el mural que acabamos de ver, la Majestad de Duccio en Siena, que ya comienza a organizar un poco el espacio en perspectiva y que organiza simétricamente y con cierto carácter de volumen las figuras, demostrando ya un adelanto que decididamente va hacia el Renacimiento. Panofsky dice acerca de esta relación: al renacimiento carolingio de las artes corresponde la renovación de la filosofía de Juan Scotto Erigena, no menos suntuosa, inesperada y cargada de potencialidades que el renacimiento carolingio. Al fin del milenio comienza a darse este gran cambio en teología, filosofía, pero también en música y en arte. Y lo vemos expresado en esta primera joya del arte gótico, que es la iglesia de Saint-Denis de París, concebida y ejecutada a las órdenes del gran abad Suger de Saint-Denis. Dice Panofsky: de este modo la escolástica primitiva nació en el mismo momento y en el mismo ambiente que la primitiva arquitectura gótica, la de Saint-Denis de Suger, el patrono de París. En síntesis, en el plano artístico tenemos que hablar del gótico majestuoso, asociado a las inmensas catedrales que se empiezan a construir en esa época, y el surgimiento que va desarrollándose contemporáneamente de la polifonía en la música litúrgica, una verdadera revolución. Catedrales góticas y música polifónica, dos elementos cuya aparición no es casual, sino deliberada, y que responde a una misma vocación de complejidad y sistematización técnica, son características del momento. Pero además se asocia a estos cambios la nueva manera de pensar y exponer el pensamiento. Así la escolástica, que organiza y consolida ideas para exponerlas dinámicamente y didácticamente, se unen con el gótico y con la polifonía. Espero
este breve recorrido por un tema tan profundo como poco estudiado por nosotros, sobre todo en Latinoamérica, haya sido de su agrado y continuemos con la segunda de nuestras zambullidas en el próximo video. Adiós.